a poner el contexto desde nuestra banca para poder transmitir desde qué lugar, desde qué posiciones que nos hemos expresado respecto a esta situación de la educación en la provincia, más allá del hecho particular del decreto de Marras que ya hemos abordado particularmente en esta sesión y en la que ya nos hemos expresado también políticamente. Si hay un punto en el que debemos y nos podemos poner de acuerdo, debiera ser seguramente la educación, no como eslogan, como herramienta efectivamente transformadora, sino como una realidad. Sin embargo, señora presidenta, hay que ver, como digo, desde qué lugar entendemos que la educación es transformadora. Nosotros tuvimos oportunidad, tanto como bloque como personalmente, de hacer conocer a quienes conducen los distintos ministerios involucrados hoy en día en la gestión educativa, de cuáles eran nuestras opiniones, o al menos lo que podíamos entender, no solo del decreto, como dije, 844, sino de lo que entendemos como rumbo de la educación. Y para eso, la verdad que propongo que miremos también para atrás, porque las cosas no suceden hoy de un día para otro. Efectivamente, está siempre la gota que colma el vaso. Y fíjese que si hubo un quiebre, realmente un quiebre profundo, y que nosotros vemos que, por supuesto, hoy reaparece ese mismo sentido, fue con la Ley Federal de Educación en la década de los 90. Una ley federal que vino a destruir el sistema educativo vigente en el país con una perspectiva economicista de la educación, con una perspectiva efectivamente neoliberal de la educación, trasladando un modelo que estaba vigente en España, que lo habían incluso ya descartado y se lo vino a poner en el país, y la verdad que estalló por el aire el sistema educativo. Y ni hablar de la seguridad de los docentes ante el aula, ¿no? Nos tocó afrontar ese cambio, nos tocó afrontar cómo, tanto por supuesto en el país como en la provincia, cómo no solo se destruían puestos de trabajo, efectivamente, porque se cambió toda la currícula y se puso la mirada al servicio supuestamente de la salida laboral, es una educación que desde un lado se dice para que esté en acuerdo con el campo laboral, pero en realidad, y como también se demostró, estaba puesta a las necesidades de las empresas, las corporaciones, que son los que fijaban para qué quieren educación ellos, no el proyecto de país. En esa es cierto, por supuesto que es cierto, y todos lo vemos y entendemos perfectamente la reacción docente, la reacción del personal docente, de sus familias, en lo que significó esta manifestación del día sábado. Y yo quiero decirle, señora presidenta, que hubo manifestaciones docentes, que hubo una continuidad de marchas, que hubo paros, que hubo huelgas continuadas y que hubo carpas instaladas aquí, como en el país, en el contexto ese al que me estoy refiriendo.
45 días de una huelga ininterrumpida, aún con los descuentos que se aplicaron, señora presidenta. Entonces, cuando hablamos de la docencia y de los docentes, por un lado habrá que despojarse de prejuicios, ¿no? Y por otro, de tratar también de comprender esa sinergia. Porque fíjese que hay una continuidad, así no sean los mismos actores, así ni siquiera sean conscientes esos actores. ¿Cuál es la continuidad? Y efectivamente ese foco que durante 12 años terminó dinamitando una educación que se vino sosteniendo en el país con un proyecto que podríamos compartir o no, pero que venía desde la generación del 80 y se fue ayornando, obviamente, no estoy hablando de que nos quedamos en la generación del 80, pero existía un proyecto de país y un proyecto de educación de la mano. Y eso cambió. Y se instaló otro proyecto de país con otro proyecto de educación. Y no es que no nos hayamos ocupado de los distintos niveles, y fíjese desde los propios gobiernos nacionales y provinciales, porque esto que hoy se busca presentar con muy buen tino que comparto, que es el trabajo multisectorial para el plan de educación, viene desde el Congreso Educativo, el Congreso Pedagógico Nacional, después hubo otro Congreso Pedagógico Provincial, también hablo de los mismos años, 90, donde todos los niveles, docentes de todos los niveles y universitarios, también trabajaron, aportaron, pero yo creo que el resumen del compendio del Congreso Provincial al que me refiero excede mi mano. Las titulaciones masivas, sin respetar parámetros que eran lógicos, básicos y legales, no se tienen en cuenta ahora, y resulta que desde ahí arrastramos situaciones que son las que convergen a nuestro criterio, en mi opinión, en lo que quizás hoy estamos percibiendo. Porque acá poner el ojo en los titulares, profesores, docentes, que son titulares de sus horas y que fueron por esas titularizaciones a que hice referencia, y cargar tintas allí para manifestar que de esa manera entonces otros docentes que también con todo derecho quieren ejercer su profesión, su trabajo, es hacer una mirada sesgada. Por eso dije que habrá que hacer un gran esfuerzo para quitarnos algunos prejuicios sobre lo que es no solo el rol del docente, sino por qué están en determinada situación de revista algunos, y que no son pocos. Entonces, señora presidenta, me voy a referir también como segundo punto a la representatividad, ¿no? Es la misma década que nos ha dejado lo que hoy somos, una crisis de representatividad. Quien habla es partidaria de reconocer a las organizaciones que representan a sus pares. Quien habla es partidaria también de distinguir entre las organizaciones que representan a sus pares y de respetarles el trabajo que hacen, porque no todo es lo mismo.
no estamos de acuerdo que se ponga en una misma bolsa a todos como lo mismo. Sí, la dinámica social y política nos ha puesto ante una realidad, como dije, que venimos desde hace 3 décadas, donde no podemos ignorar otras voces, de ninguna manera. Pero, insisto, tenemos respecto a esto puntual, estuvo claro y hay conocimiento porque lo han dicho, lo han expresado públicamente, gremios que habían pedido la derogación total del decreto. ¿Por qué no se le ha dado tanta difusión a eso? Desconozco. Hemos llegado a un punto donde estamos proponiendo, tercer punto, señora presidenta, al que me quiero referir, por proyectos de ley, ya bueno, está bien, con proyectos de ley o de resolución, donde pedimos sentarnos todos a trabajar en conjunto por un plan de educación. Diputada, vaya Yo le cerrando, digo ya cumplió el tiempo. Que todo lo que estamos pidiendo está en la ley. La Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, que prevé los consejos provinciales. Y para cerrar, ya que es el pedido, lo que podemos efectivamente hacer para ir en el rumbo correcto es hacer cumplir la ley vigente, las leyes vigentes, y aportar las modificaciones que hagan faltas a la legislación, que eso es lo que nosotros podemos aportar desde acá, escuchando a todos los sectores involucrados. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Díaz. Tiene la palabra, perdón.